Complejos diagramas tallados en la superficie terrestre. Las líneas de Nazca son un misterio al día de hoy porque no se encuentra la razón por la que la hicieron. Numerosas representaciones de animales y seres extraños vistas solo desde el cielo. Las líneas de Nazca revisten un misterio claramente gigantesco. ¿Quién las trazó y por qué? Y extraños y alargados cráneos diseminados por todo el mundo. Este es un tipo de cráneo particular de una cabeza alargada. No sabemos si es natural o si fue una deformación que ellos hicieron. ¿Serán estos geoglifos de Nazca verdaderamente una creación artística del hombre prehistórico? ¿O serán la evidencia de visitantes extraterrestres de épocas pasadas? Estoy completamente seguro de que hace mucho tiempo los extraterrestres estaban tras la búsqueda de materia prima que generara varias formas de energía. En su búsqueda hallaron Nazca. Millones de personas en el mundo creen que seres extraterrestres nos han visitado en el pasado. ¿Y si eso fuese cierto? ¿Esos alienígenas ancestrales forman parte de nuestra historia? Y si fuese así, ¿podremos encontrar la prueba reveladora cuando exploremos el misterio más allá de Nazca? Norte del Perú, 1927. Cuando caminaba sobre la falda del árido desierto de Nazca, el arqueólogo Toribio Mejía Gespe descubrió lo que parecía ser una gran red de caminos ancestrales esculpidos en el suelo. Años después, a medida que los vuelos en la región se hicieron más frecuentes, los espectáculos aéreos revelaron más de 100 representaciones gráficas en los alrededores. Estas líneas y figuras, conocidas comúnmente como las líneas de Nazca, son geoglifos de animales, flores e incluso seres humanos tallados, diseminados a lo largo de 520 kilómetros cuadrados. Las líneas de Nazca son estos enormes diseños o esculturas en el suelo, que van desde figuras geométricas, símbolos, líneas, hasta animales, incluso peces y aves. Pero lo intrigante es que en primer lugar son gigantescos. Solo pueden apreciarse correctamente desde el cielo. Hay más de 800 líneas rectas, más de 70 animales y más de 150 figuras geométricas. Las líneas de Nazca son de diferentes formas. Algunas son figuras zoomorfas, representan animales. Otros son, en cambio, grandes líneas rectas. Y en medio de toda esa amalgama de figuras aparecen diagramas matemáticos. Hay una enorme cantidad de preguntas sin respuestas alrededor de este fenómeno y quizás algunas no tengan jamás ningún tipo de explicación. La figura más grande mide aproximadamente 300 metros, o el equivalente de 3 campos de fútbol. La línea más larga tiene una extensión de casi 15 kilómetros. De acuerdo con los arqueólogos tradicionales, estos dibujos misteriosos en los suelos fueron creados por los Nazca, un pueblo ancestral que prosperó en la región entre el siglo I y el siglo VIII a.C. Estas líneas fueron creadas al remover cuidadosamente la piedra rojiza de óxido de hierro que cubre la superficie del desierto. Así, el sucio que quedaba, que contenía grandes cantidades de cal, se endureció y se hizo resistente a la erosión. Quienes hicieron la línea de Nazca tenían un alto conocimiento físico y geográfico. ¿Por qué? Están hechos sobre óxido de hierro, lo que le da una textura rojiza. Simplemente trazaron sobre esta capa de hierro, desnudando lo que había debajo, que eran líneas blancas.
Por eso que la línea de Nazca podían ser vistas desde el cielo. Las condiciones meteorológicas del área, que es lo que más influye en nuestras construcciones humanas, son casi ausentes ahí. No llueve, definitivamente. El viento es escaso. Sin embargo, hay fenómenos como las paracas, que son vientos fuertes, que no le han hecho nada a estos emblemas que nos han dejado. Eso es también un poquito parte del misterio. Pero ¿por qué los Nazca tuvieron la necesidad de crear estos dibujos en el suelo tan enormes y elaborados? ¿Cuál era su propósito? ¿Y por qué los diseñaron de tal forma que solo pudieran apreciarse desde el cielo en una época donde aún no existían los aviones? Ese conocimiento hace más de 3.000 años, ¿podría tenerlo alguien? ¿Una cultura como la Nazca? Ahí están las grandes preguntas. Algunos piensan que quienes hayan habitado la meseta del Nazca tenían acceso a algún tipo de vuelos en globo y así podrían apreciar lo que habían creado en la Tierra. Si los habitantes de Nazca podían realizar vuelos en globos, seguramente los historiadores españoles lo hubiesen registrado. Sin embargo, no hay nada que diga que los Nazca tenían acceso a globos de aire caliente. Los historiadores lo hubiesen reportado, pero no lo hicieron, así que eso no sucedió. Lo que hicieron los Nazca, o quienes hayan hecho estas líneas, es que trazaron una línea sobre este terreno rojizo, descubriendo debajo la capa blanquecina. Por eso que se puede ver del aire. Punto 2, es uno de los lugares más secos del planeta, por lo tanto el viento no lo iba a borrar. Y punto 3, el calor hace que se establezca una suerte de colchón de aire que impide que el viento, cualquiera sea, pueda borrarlo. Las líneas de Nazca finalmente se pudo determinar que eran obras monumentales. Algunos dicen que son lugares para que las naves aterricen. No obstante, se trata de representaciones muy probablemente que se hicieron para que fueran observadas por los dioses que llegaban desde las alturas. Y estos dioses, ahora lo sabemos, pueden estar representados por las llamadas momias de Nazca. Es decir, los antiguos algo vieron en el cielo y quisieron, de alguna manera, mandar un mensaje. Estuve en Perú durante un mes en 1987. Hice un recorrido con un piloto por el Valle de Nazca. El primer patrón que el piloto quiso explorar fue un triángulo de 9,6 kilómetros de largo. Los topógrafos lo han explorado con láser y ese triángulo es impresionantemente perfecto. Parece como si algo hubiese presionado la Tierra unos 60 centímetros. ¿Cómo alguien pudiera presionar un triángulo perfecto de 9,6 kilómetros en el desierto de Nazca? ¿Con qué tipo de tecnología se pudiera lograr eso? Los pueblos ancestrales no pudieron haberlo hecho. ¿Cómo pudieron los pueblos ancestrales de Nazca crear estos geoglifos tan gigantescos sin la posibilidad de volar o sin tener acceso a herramientas avanzadas? ¿Es posible que estas líneas misteriosas hayan sido creadas con la ayuda de seres extraterrestres, como piensan los teóricos de los antiguos astronautas? El hecho de que estos diseños puedan verse solo desde el cielo es un indicio de que los dioses los usaban como marcas de navegación cuando de verdad estuvieron aquí. Entonces, cabe preguntarse si servían de sistema de navegación de los dioses cuando volaban sus máquinas. Supongamos por un momento que los extraterrestres podían enviar algún tipo de nave a control remoto como el rover que tenemos en Marte ahora mismo, que sirve para tomar muestras y recorrer la meseta en el desierto. Por supuesto, esta máquina deja una especie de pistas, rastros. Luego los nativos, al descubrir eso, se dirían unos a otros que habían sido visitados por un dios. Pero en realidad eso no era lo que había sucedido. ¿Será que los dioses querían educar a los pueblos de abajo? ¿Y que tenían intenciones de enseñarles algo? El hecho de que se trate de figuras geométricas y cosas por el estilo puede significar que los de arriba
Querían enseñarles algo a los pueblos inferiores de abajo, por así llamarlos. Después de 1500 años, aún nos estamos haciendo preguntas. Incluso hoy en día nos sorprenden y crean controversia. Es un círculo vicioso. ¿Eran realmente las líneas de Nazca marcas de navegación para visitantes extraterrestres? ¿O es posible que hayan sido creadas en conmemoración de un encuentro extraterrestre ocurrido hace 10.000 años? Historiadores y antropólogos modernos creen que el pueblo Nazca fue uno de los tantos ancestros de la civilización inca, el imperio más grande de la América precolombina. En el siglo XIII, el imperio inca se desarrolló en las montañas de los Andes, en América del Sur. Según dice la leyenda, el misterioso inca y dios creador Viracocha dirigió las líneas de Nazca y los geoglifos en un pasado lejano. ¿Quiénes hicieron la línea de Nazca? Ese es uno de los grandes misterios de nuestros tiempos. El dios Viracocha se afirma, de acuerdo a las leyendas, que fue el que hizo estas líneas. Algunos otros se refieren a los sumerios, otros más audaces a esta cultura de origen extraterrestre llamada Anunnaki. Lo que no se sabe en verdad es quién lo hizo, pero quien lo haya hecho fue para ser visto desde los cielos. De hecho, tienen representaciones de animales y de seres que son mitológicos, son mitos, ¿no? No existen en realidad, pero lo que sí tienen es mensaje. Esa figura puede significar algo que tendríamos que entender más adelante, porque al día de hoy no lo entendemos. ¿Es posible que las líneas y geoglifos de Nazca hayan sido creadas por el dios inca Viracocha, tal y como dice la leyenda? Si así fuese, ¿cuál era el propósito de tallar estos extraños geoglifos en la tierra? Quizá las respuestas puedan hallarse al ver de cerca una de las figuras de Nazca más misteriosas, una que llaman el astronauta. Suiza, 1968. El investigador y escritor Erich von Däniken publicó su primer libro titulado Recuerdos del futuro. En él introduce la idea revolucionaria de que las líneas de Nazca fueron creadas por el pueblo Nazca luego de apreciar a extraterrestres usando tecnología avanzada y aplicando complejos conocimientos matemáticos. Erich von Däniken fue uno de los primeros investigadores que pudo sobrevolar Nazca. Y no solamente vio diferentes figuras zoomorfas o líneas, sino que en algunos lugares encontró diagramas matemáticos. Un enigma que a día de hoy persiste, porque no sabemos qué función tiene. Cuando sobrevuelas el desierto, ves las gigantes líneas. Desde el cielo se asemejan a una pista aérea, porque comienzan abruptamente y terminan igual. Y algunas veces se cruzan, parecen una pista aérea. De hecho, las líneas de Nazca representan pistas, pero no quiere decir que lo sean. Al día de hoy podemos encontrar ejemplos de eso, ¿no? de figuras que nos dan un mensaje. Nosotros, ante nuestros códigos, lo entendemos. Lo que nos falta interpretar son los códigos que tienen esos dibujos. Existen teorías de que son pistas, pero yo no lo creo. Yo estuve en la Fuerza Aérea durante 6 años y ninguno de los aviones que piloteábamos hubiera podido aterrizar allí. Pienso que son más líneas para llamar la atención. Se pueden ver desde el espacio. Así que creo que son algún tipo de señales. En las 4 décadas o más desde la publicación de Recuerdos del futuro, las polémicas teorías de Erich von Däniken, que hablan de las líneas de Nazca, han desencadenado numerosos estudios. Luego de descubrir patrones curiosos en los numerosos diseños,
Algunos investigadores sugirieron que las líneas de Nazca quizás sean uno de los primeros ejemplos de geometría aplicada. Ellos representaron figuras especialmente diseñadas para ser vistas desde las alturas. Más de 500 geoglifos o dibujos en la tierra que representan la naturaleza, las constelaciones y algunos animales de esta región del mundo. Las líneas de Nazca en el desierto tienen una relación directa con la observación del cielo. ¿Por qué? Hay una araña que si tú la ves al revés, tiene una conexión directa con una constelación en el cielo. Igual el candelabro que está cerca del mar tiene una alineación con estrellas. Entonces esto nos habla de que quienes construyeron todas estas líneas en el desierto no lo hicieron nada más porque sí. Hicieron mediciones para poder llevarlas a cabo, pero estaban alineadas con lo que estaba allá arriba en el cielo. Entonces tiene una relación directa con lo que ocurría allá arriba. Eso es definitivo. Son marcadores también geodésicos que nos señalan algún evento celeste también que ocurre cíclicamente. Esos son las líneas de Nazca definitivamente. ¿Pero es posible que las figuras de Nazca contengan un mensaje más profundo? Algunos teóricos de los antiguos astronautas piensan que fueron creadas para transmitir mensajes a los dioses y que esos mensajes eran solicitudes que debían ser respondidas. Los teóricos de los antiguos astronautas piensan que la misteriosa figura conocida como el astronauta es una pista que puede ayudar a descifrar el misterio de Nazca. Lo llaman el astronauta. Parece tener un casco espacial en su cabeza y tiene un brazo levantado saludando. Pareciera que este es uno de los dioses del cielo. Y si no fuese uno de ellos, es uno de los Nazca saludando a esos dioses y diciéndole: «Hola, aquí estamos. Vengan. Sabemos que ya estuvieron aquí. Regresen». El astronauta de Nazca no está en las líneas, para empezar, está en la ladera de una pequeña montaña. Es un ser con ojos grandes que está haciendo una seña que podría ser un adiós o un venga, pero en la otra mano sí, de hecho, está apuntando hacia la superficie. Es posible que la misteriosa figura conocida como el astronauta sea evidencia de una visita extraterrestre en un pasado remoto, como muchos investigadores piensan. Y si es así, esto podría explicar la razón por la cual los visitantes extraterrestres quizás hayan aterrizado primero en Nazca. Enviamos científicos de la Universidad de Dresden a Nazca a medir el campo magnético y ellos detectaron un cambio en el campo magnético debajo de las líneas. También ellos midieron la conducción, la electricidad a través de las líneas y la capacidad de conducción de corriente era 8,000 veces más alta en las líneas. Igualmente, descubrieron que 2,5 metros debajo de una de esas líneas, el campo magnético cambia. Descubrimos algo en la Tierra, pero no sabemos qué es. ¿Es posible que algo en la Tierra haya atraído especies extraterrestres a Nazca? ¿Pudo haber sido la base de una operación minera de metales preciosos? ¿O quizás allí había minerales necesarios para crear Propergol? Se ha dicho que si algún extraterrestre quisiera venir a la Tierra, Nazca sería un excelente lugar para aterrizar. Allí abundan el nitrato y los elementos para nuestra forma de propulsión moderna. Quizás los extraterrestres conocían este lugar como una fuente de energía, y el hombre ancestral dejó estas figuras y pistas como una especie de invitación para el regreso. Descubrimos que la civilización Nazca se encontraba en un ecosistema rico en nitrato, pero no era útil para ellos. Cabe preguntarse si el nitrato era importante para los que venían a estos sitios en la época prehistórica.
Quizá una civilización extraterrestre de alguna forma necesitaba el nitrato, ya que este se usa para muchas aplicaciones tecnológicas hoy día, como viajar al espacio. Pero es posible que el contacto extraterrestre en Nazca haya sido diseñado para comunicarse con un ser que aún no hemos descubierto. ¿O pudo Nazca haber cumplido su propósito para luego ser abandonado? Todas las visitas y todos los proyectos tienen un final. Y por eso es que la comunicación ha terminado, porque los extraterrestres migraron a otros sitios. ¿Por qué los extraterrestres querrían venir a Nazca? Algunas de las líneas se extienden rectas a lo largo de los Andes, y esas mismas líneas apuntan hacia el este. Pero si Nazca fue utilizado como una zona minera ancestral, ¿habrá evidencia de otros sitios similares en el mundo? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que sí, y las pruebas se encuentran en unas ruinas de otra civilización perdida a cientos de kilómetros de aquí. Al oeste de Bolivia, a 640 kilómetros hacia el este del Valle de Nazca, cerca del lago Titicaca, se encuentran las antiguas ruinas de Tiahuanaco. Según los arqueólogos, esta antigua ciudad era la capital de la cultura Tiahuanaco, que se desarrolló en esta región hace miles de años. Sin embargo, los teóricos de los antiguos astronautas creen que Tiahuanaco es también el lugar al que apuntan las misteriosas líneas de Nazca. Pero si así fuese, ¿por qué? Si analizamos las líneas de Nazca en Perú, debemos hacerlo ubicándolas en el contexto. No son un fenómeno aislado. Quizá no hay otras manifestaciones como esta en el mundo. Pero sí existen las ruinas de Tiahuanaco, por ejemplo, que están inmersas en un gran ritual en el ecosistema. En Tiahuanaco hay cientos de geoglifos, figuras de rostros y todo tipo de diseños tallados en la tierra. Según reza la leyenda, Tiahuanaco es un tributo a los seres llamados pueblos del cielo, dirigidos por Viracocha, el dios inca que tiene relación con Nazca. ¿Pueden ser estos pueblos del cielo los mismos seres extraterrestres que ayudaron a crear las líneas de Nazca hace miles de años? Los teóricos de los antiguos astronautas piensan que sí. En cierta forma, Nazca es una pista que se extiende a lo largo de la costa de Perú. Según lo que hemos estudiado, cuando se aterriza en Nazca, las líneas te guían directamente hacia el gran megalítico de los Andes, que conforman las ciudades de Tiahuanaco y Pumapunku. Pero, ¿hay otras evidencias de presencia extraterrestre en Tiahuanaco? ¿Habrá evidencias que quizá nos lleven a descubrir la naturaleza real de los alienígenas ancestrales que supuestamente visitaron Nazca en un pasado remoto? Existen conexiones muy antiguas entre la cultura nazca con otras culturas en otras partes del Perú, como Tiahuanaco y otras en el Valle Sagrado de los Incas, en el Cusco. También se afirma de que seres con cráneos alargados extraños, que aún no podrían haber sido de tipo ritual o de otro origen, podrían ser los que habrían hecho estas ciudades. La pregunta y la respuesta está abierta. Estos cráneos alargados, encontrados en grandes cantidades en tumbas de la región, tienen 25% más de capacidad craneal que la de los humanos. Pero, ¿de dónde provienen?
Hay críticos académicos que dirían que los cráneos eran así porque los incas envolvían las cabezas de sus bebés en una especie de cobijas y telas para que crecieran más. Era como un tratamiento cosmético. Sin embargo, otros argumentan que no existe ninguna evidencia cultural de que los incas envolvieran sus cabezas. Así que hay un conflicto acá de ideas entre los arqueólogos, incluso al estudiar las cabezas de los pueblos del Perú. Yo creo que los extraterrestres que nos visitaron hace miles de años tenían cabezas alargadas y nuestros ancestros copiaron ese patrón. Lo hicieron en un comienzo y esperaban que pudieran parecerse a los seres extraterrestres que habían visto hace mucho tiempo. Ellos cambian la apariencia física de sus hijos para que se asemejen a sus deidades. Para que los Nazca hubiesen podido hacerlo, debieron conservar de alguna forma el recuerdo del contacto físico con una deidad. Pero si no existe evidencia de que usaban vendas en la cabeza u otros métodos para alargar el cráneo, entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Puede esa explicación tener un origen extraterrestre? ¿Es posible que haya rastros de una raza híbrida de humano y alienígena? Una raza que, además de haber poblado el oeste de Perú, quizá también habitó el antiguo Egipto. Los teóricos de los antiguos astronautas creen firmemente que sí. Y piensan que hay una conexión entre el pueblo de Nazca y el dios Viracocha. Lo más interesante es que se cree que Viracocha fue el fundador de esos lugares. Pero ¿pertenecía Viracocha a la raza de cráneos alargados que vino a esta tierra y construyó estos sorprendentes templos megalíticos y las líneas de Nazca? Quizá el origen de los cráneos alargados es tan enigmático como el destino del pueblo Nazca. De acuerdo con la mayoría de los arqueólogos, el Valle de Nazca y Tiahuanaco fueron ambos abandonados repentinamente hace aproximadamente 1000 años. Los incas y los tiahuanacos podrían llegar a tener una relación porque recordemos que se transmitían el conocimiento de un lugar a otro y desde los mayas hasta allá abajo seguramente que este conocimiento, esta conexión debe de existir. Desafortunadamente, todo esto se perdió con el tiempo. El suelo se movió o sucedió un fuerte terremoto que ocasionó el desbordamiento del lago Titicaca y la inundación del lugar. Quizás se trató de una guerra cósmica entre los extraterrestres. Pero una vez que ese punto minero, o digamos la capital de esa área ya no funcionaba, Nazca se convirtió en una zona estancada donde ya no sucedía nada. Y fue probablemente durante ese periodo que se dibujaron muchas de esas líneas y figuras que intentaban atraer a los extraterrestres. Es posible que los cráneos alargados hallados en las inmediaciones de Nazca sean verdaderamente evidencia de que alguna vez seres extraterrestres visitaron la Tierra hace 1000 años. Y si fuese así, ¿será cierto que esos seres vinieron a explotar minerales preciosos hasta que fueron misteriosamente destruidos, tal y como lo afirman algunos teóricos de los antiguos astronautas? Quizás se puedan hallar otras evidencias ocultas, pero a simple vista, en colinas misteriosas y cultivos circulares en todo el mundo. Pleasant Hill, Ohio, 1848. El Instituto Smithsoniano inspecciona una efigie de 411 metros de largo y 1 metro de alto, creada en forma de serpiente enrollada sobre una colina. Al igual que las líneas y geoglifos de Nazca,
Esta figura de reptil, conocida como el Gran Montículo de la Serpiente, solo se puede apreciar desde lo alto. Así como las líneas de Nazca, estas colinas contienen unas especies de símbolos que son bastante evidentes, pero solo pueden ser apreciados si se observan desde cierta altura. Según la leyenda de los pueblos nativos, la llamamos la serpiente emplumada y quizá es el equivalente de la Quetzalcóatl en las tribus mexicanas. La teoría de la serpiente emplumada quizá esté estrechamente relacionada con la visita de seres extraterrestres. El Gran Montículo de la Serpiente y otros lugares denominados por los aborígenes como lugares de veneración son claves para descifrar estos enigmas. Hay algunas cosas como el sistema magnético, las líneas de Nazca, puntos en otros mundos que ya existían y confluyen en el bienestar del planeta. Según los historiadores y antropólogos, una cultura aborigen llamada Pueblo del Fuerte Ancestral construyó las colinas hace 1000 años. Pero si fue así, ¿por qué? Es como una ayuda a la navegación, ¿no? Yo me voy del punto A al punto B, pero antes tengo que pasar por un intermedio. Ese montículo podría ser el punto intermedio que me dice, estás yendo bien. Entonces lo tienes que ver desde arriba si te estás trasladando con un vehículo que está volando. ¿Por qué un pueblo primitivo, por así decirlo, habría construido una excavación tan grande como las líneas de Nazca y los geoglifos que pasaron desapercibidos a quienes habitaron esas tierras por miles de años? Quizás se pueda encontrar una respuesta al estudiar el hecho de que el Gran Montículo de la Serpiente fue construido en el borde de un cráter de meteorito que se formó hace 300 millones de años. ¿Pura coincidencia? ¿O la proximidad con un lugar donde había caído un meteorito pretendía revelar la presencia de un elemento escaso y precioso, generalmente encontrado en meteoros, el iridio? El iridio tiene grandes propiedades de conducción. Es uno de los elementos más escasos que tenemos y usualmente se localiza en dos formas: en algún choque de meteoritos en el pasado o en la lava de las actividades volcánicas. Al estudiar los lugares como el Gran Montículo de la Serpiente de Ohio y otros sitios, detectamos un tipo de fuente de energía que o bien provee de electricidad al sitio u ofrece algún tipo de energía como el iridio y otros elementos exóticos. ¿Acaso los extraterrestres usaban esto como fuente de energía? La concentración de iridio es 10 veces más alta de lo normal. El Gran Montículo de la Serpiente es una especie de escultura en memoria de la presencia de seres de otro mundo involucrados en la explotación del iridio en un pasado remoto. Han existido anomalías gravitacionales como aquellas del Gran Montículo de la Serpiente de Ohio, que evidencian fenómenos magnéticos y gravitacionales, y esos eventos pueden afectar nuestra forma de entender la realidad. Hay grandes posibilidades de que esas culturas fueran construidas en esas áreas en particular. Es posible que el Gran Montículo de la Serpiente sea el punto donde los extraterrestres explotaban el iridio como fuente de energía, tal y como algunos teóricos de los antiguos astronautas creen. Y si eso fuese cierto, ¿habrá entonces una conexión entre la energía hallada aquí y lo encontrado en las líneas de Nazca? Quizás hallemos más pistas al examinar los cultivos circulares encontrados por todo el mundo. Wiltshire, Inglaterra, 1978. Aquí, en este calmado campo a 145 kilómetros al oeste de Londres, comenzaron a aparecer de la noche a la mañana extrañas formas circulares en cultivos de trigo y maíz. Al igual que los geoglifos encontrados en Nazca, estas figuras geométricas solo pueden apreciarse desde las alturas.
Los círculos en los cultivos son una especie de bolas de energía que vibra por todo el campo y al mismo tiempo aparecen esos complejos diagramas. Los extraterrestres estaban involucrados con el Valle de Nazca y nos enviaron mensajes a través de las figuras en los cultivos. Hay una correlación entre los geoglifos ancestrales y los modernos círculos en los cultivos, ya que ambas manifestaciones fueron hechas por los llamados pueblos estrella que emplearon una tecnología avanzada. Los científicos tradicionales aún deben reconocer que los círculos en los cultivos tienen una conexión con seres extraterrestres. Sin embargo, los teóricos de los antiguos astronautas siguen convencidos de que hay mensajes y señales que no son percibidos por los escépticos. Aunque algunos cultivos circulares se deben indiscutiblemente al trabajo de granjeros y a aquellos que quieren jugar una broma, otras figuras no tienen explicación alguna porque se formaron muy rápidamente y son muy simétricas. Otras aparecieron mágicamente en cuestión de horas, acompañadas de extrañas luces en el cielo. ¿Es posible que haya una conexión entre estas extrañas figuras y los misteriosos diseños de Nazca? Hay personas que argumentan que los círculos en los cultivos fueron creados o por seres extraterrestres o por seres de inteligencia no humana que intentan darnos un mensaje. Si comparamos las figuras de Nazca con las de los cultivos circulares, observamos que, a pesar de que unos están en un terreno rojizo en el desierto y los otros en el campo de maíz, ambos diseños son muy similares y los mensajes son muy similares también, solo que pertenecen a una época moderna y están ubicados en países distintos. En el pasado, escribíamos los mensajes en piedra. Lo que está sucediendo en la actualidad en los campos de todo el mundo con los cultivos circulares, especialmente en Inglaterra, es mucho más complejo que las figuras de Nazca, y definitivamente dicha manifestación es un intento de comunicar un mensaje. Alguien está tratando de comunicarse con nosotros, pero somos muy tontos para entender el mensaje. De repente un día aparece un círculo en un campo de cultivo, y los humanos piensan que se formó a causa del viento o de unos animales. Somos muy arrogantes y no intentamos comunicarnos. ¿Es posible que haya una relación estrecha entre las líneas de Nazca y las figuras en los cultivos, tal y como lo piensan los teóricos de los antiguos astronautas? ¿Y es posible que esas figuras contengan mensajes ocultos que debemos descifrar? Si así fuese, ¿qué están tratando de decirnos? Quizá hallemos algunas respuestas si examinamos otros extraños geoglifos recientemente descubiertos luego de 2000 años. Año 2011, Medio Oriente. Fotografías aéreas y satelitales revelan un gran número de ruedas de piedra talladas en los suelos en Siria, Arabia Saudita y Jordania. Descubiertos en 1927, se cree que hay alrededor de 1000 círculos de estos, con más de 2000 años de antigüedad. El tamaño de estas figuras oscila entre los 25 y 60 metros de ancho, y los teóricos de los antiguos astronautas creen que siguen un patrón mundial. Yo considero que detrás de esas esculturas y construcciones hay unos seres de gran inteligencia. Y todo tiene un significado. Alguien decidió hacer estos círculos con radio. El mismo fenómeno ocurrió en Perú, aun cuando son lugares muy distantes. Perú está en un hemisferio y Jordania y Arabia Saudita se encuentran en otro hemisferio, en dos partes distintas del planeta. Sin embargo, se han observado formas similares, podríamos decir, de comunicación. Gracias a Google Earth, ahora tenemos una herramienta que nos permite ver estos geoglifos que son considerados un fenómeno muy importante, así como los de Nazca. Creo que apenas estamos recién en el comienzo de un largo camino que estudia los geoglifos y los diseños vistos únicamente desde el cielo.
Además de utilizar el desierto de Nazca, el hombre ancestral intentó comunicarse con los cielos a través de otras manifestaciones, ya que alrededor del mundo se han encontrado monumentos y geoglifos que nos hacen preguntar, ¿hay una conexión de figuras geométricas entre los lugares que los extraterrestres solían navegar? ¿Qué significado tienen las extrañas figuras y geoglifos encontrados en Nazca y en todo el mundo? ¿Eran utilizados como marcas que pretendían guiar a los viajeros del espacio? ¿O contenían un mensaje más profundo para la humanidad? En 1972, el cosmólogo Carl Sagan afirmó que si ciertamente existe en el universo inteligencia extraterrestre, la forma de contactarnos sería a través de las matemáticas. Efectivamente, las matemáticas son una forma universal de comunicación, considero, en todos los seres inteligentes. La unidad y la ausencia de unidad nos lleva al idioma binario, que, como dijo el científico Carl Sagan, debe de ser un idioma universal para poder establecer comunicación con otras inteligencias del universo. ¿Es posible que seres extraterrestres hayan utilizado figuras geométricas y matemática básica para intentar comunicarse con nosotros? ¿Y pueden ser una prueba de esto los numerosos geoglifos de Nazca y otras partes del mundo? ¿Es posible entonces que la humanidad haya estado recibiendo durante cientos o incluso miles de años mensajes de extraterrestres? Mensajes que no hemos decodificado aún y estaban frente a nosotros. Imaginen que quisieran revelar la verdad de otros mundos a los humanos. Jugarían sus cartas de una a una, y cada carta revelaría la imagen de un geoglifo o una figura en los cultivos, lo que revelaría a su vez una información del mundo espiritual. No solo descubriríamos conocimiento, sino la existencia de otra realidad. Nuestros ancestros sabían que el legado de la cultura nazca tendría un efecto duradero y aún existe. Quizás resulte irónico darse cuenta de que ellos les decían a los dioses: por favor, bajen y visítennos. Y que 100 años después, las líneas de Nazca se convirtieron en el medio de divulgar las teorías de alienígenas ancestrales. Estos lugares se consideran áreas de aterrizaje de los dioses. Quizás veamos que en un plano temporal, espacial y cultural, el mensaje central de las líneas de Nazca se mantenga, aunque se cambie ligeramente de contexto. En las líneas de Nazca está plasmada específicamente las posiciones astronómicas. Por tanto, podríamos considerar que existen ahí matemáticas muy desarrolladas, porque cuando aprendamos a interpretar estas figuras vamos a descubrir un sinnúmero de fenómenos astronómicos que están representados en este lugar. Apenas hemos descubierto la superficie de lo que significa este extraordinario misterio. ¿Es posible que las líneas de Nazca y los geoglifos formen parte de una red de comunicación mundial, tal y como los teóricos de los antiguos astronautas afirman? ¿Estará esta red conectada directamente con visitantes extraterrestres de un pasado remoto? Si fuese así, ¿es posible que este tipo de comunicación alienígena esté dirigida a nosotros o a algo o a alguien extraterrestre? Quizás estas extrañas figuras y símbolos contengan pistas para una humanidad en un futuro cercano, o quizás sean una invitación para que otros alienígenas nos visiten de nuevo.